nombre es María Laura Sorrentino, soy argentina, como podrán observar, y vivo desde hace muchos años en los Países Bajos. Trabajo en IHE Delft, que es el Instituto de Educación para el Agua, y les voy a contar un poquito el rol del instituto, su historia, y luego le voy a pasar la palabra a mi colega Gabriela Cuadrado Quesada, quien es profesora dentro del instituto y va a dar otra visión del tema del agua, de lo que ellos realizan y los estudios que ella ha realizado. Muchas palabras que han comentado recién vienen a mi mente y una es planificación, ¿no es cierto? Bueno, la foto que ven ahí es el instituto que está en los Países Bajos, en la ciudad de Delft, una ciudad con mucha agua, situada en los Países Bajos, en la zona que está debajo del nivel del mar, una ciudad donde hay instituciones del agua muy importantes, el IHE, la Universidad Tecnológica, instituciones de investigación como del TARES y muchos también instituciones gubernamentales para el manejo y la planificación del agua. Holanda es un país que siempre ha tenido que luchar contra el agua, porque si no, estamos bajo el nivel del mar, estamos con muchos problemas, y eso se conoce ya de esa planificación viene de tiempos lejanísimos, desde quizás el medioevo, y por ejemplo en esta ciudad tenemos canales que se pueden ver ya cómo se realizaron en el medioevo y todavía siguen estando. ¿Cómo nace este instituto? Bueno, nace en 1957. Holanda era famoso por los estudios del agua, entonces hay una demanda muy grande de muchos países al gobierno holandés pidiéndole, por favor, una institución donde pudieran venir profesionales a capacitarse. En esa época la universidad era en holandés, entonces el gobierno decide crear este tipo de instituciones y crea el IHE para los estudios de posgrado a nivel de agua, que en un comienzo eran para ingeniería hidráulica, con un primer curso que se realizó, y fíjense, 45 profesionales proveniendo de 21 países, una gran diversidad, una gran cantidad de personas viniendo de distintos lugares, viendo al recurso y haciendo frente a distintas realidades de sus países. Fue muy exitoso el instituto y llegamos al año 2021, donde ya no solamente se estudia la ingeniería hidráulica, sino que todo lo relacionado al agua. Y siempre desde que se inició, siguieron viniendo profesionales de todos los países del mundo, sobre todo África, Asia y Latinoamérica, y países en vías de desarrollo, a capacitarse y volver a sus lugares para, bueno, implantar el conocimiento y compartirlo con otros colegas y así tener una mejor características en sus lugares, un mejoramiento de los lugares de donde habían venido del manejo y recurso del agua. En el 2002, ahí está, 2018, pero está mal, eh, UNESCO se vio muy interesado por este instituto y por el rol de todos sus profesionales, entonces comienza a colaborar con el instituto y desde ese momento se realizan, es un instituto académico auspiciado por UNESCO que trabaja con una gran colaboración con la familia del agua de la ONU, Naciones Unidas, de UNESCO y demás instituciones. Por favor, sigamos a la siguiente. Pero ¿cuáles son las actividades? Bueno, educación, entonces se ofrecen cursos de posgrado en inglés todavía, aunque a veces en castellano tenemos muchos profesionales, entonces tenemos la posibilidad de hacer cosas en castellano también, y hay cursos de posgrado, de doctorados que se hacen juntamente con las universidades, de maestrías que son de 1 año o 2 años, cursos cortos de 1 semana o de 3, cursos en líneas, cursos en seminarios abiertos para todo el mundo y cursos especiales que son justamente cursos diseñados a pedido de un ministerio, de una organización, de una determinada universidad. Y por ejemplo en Argentina hace 2 años se concluyó unos cursos realizados en conjunto con el ministerio y con AISA.
Otro pilar es la investigación y la innovación, que está desarrollado por los académicos del instituto, más todos los estudiantes de maestría y doctorado. Y el tercer pilar es el fortalecimiento institucional, que es la colaboración con otras instituciones académicas alrededor del mundo para aumentar la capacidad de las mismas y que haya más lugares de estudios de calidad que puedan dar cabida a mayor cantidad de profesionales que quieran hacer un uso del estudio del recurso. La siguiente, por favor. Y hoy en día, como les decía, ya no es solamente ingeniería hidráulica, sino que la maestría más importante es de agua y desarrollo sostenible, abarcando muchísimos temas que están relacionados con el agua, y vamos de salud, de alimentación, de energía, de recursos hídricos, ecosistemas, crisis, riesgos, desastres, cambio climático. Y así podemos seguir detallando. Si ustedes visitan la página web van a encontrar los distintos programas educativos que hay en el instituto. Por favor, la siguiente. Y es así que en todos estos años se han educado más de 23.000 profesionales que forman la red de profesionales del agua, una de las más importantes del mundo, y interaccionan entre ellos, se ayudan, hay colaboraciones, hay proyectos y hay una necesidad de seguir formándose para llevar lo mejor hacia sus regiones y países. Dentro del IHB, sí, pásala por favor, así vemos, esta es los lugares de donde es la mayoría de los exalumnos. En Argentina hay un buen grupo de exalumnos. ¿Cómo se hace para estudiar aquí? Recursos, ¿quién lo paga? Bueno, hay muchas becas y ha sido gracias a becas del gobierno holandés que han venido muchísimos de los profesionales a estudiar a Holanda, y hoy en día también, aparte de las becas del gobierno holandés, existen otras becas nacionales o de bancos o de organizaciones como Rotary, como Bill and Melinda Gates y demás. En Argentina, como les decía, hay muchos profesionales que han estudiado en el IHE. Van a tener la oportunidad de escuchar a uno de ellos en los próximos seminarios, que es el doctor Pablo Brescia Artúa, que ha sido el secretario de Recursos Hídricos, y él ha estudiado en nuestro instituto, en nuestro centro de educación, lo mismo que el ingeniero Regueira, como la fallecida señora Iris Gios, y muchos de ellos que están trabajando en distintas áreas de Argentina. Pasa, por favor. Pero lo interesante de los estudios académicos en el IHE, ¿por qué puse esta foto? Para mostrarles la diversidad. Cuando uno llega al instituto a estudiar, mira al de al lado y ve una persona que no conoce. A medida que uno va capacitándose, bueno, lo que estudia es de alto nivel, es muy importante, pero las vivencias son muy importantes también, porque es una interacción con personas, con profesionales que están en lo mismo de uno, de todo el mundo, y entonces el egresado sale con una visión muy amplia, con una diversidad muy amplia y una visión muy global, tanto del recurso como la manera de trabajar y colaborar con distintas personas, y también de darse cuenta de los problemas mundiales y de la manera de solucionarlos. Y con esto termino con la siguiente diapositiva para decirles, bueno, que el IHE tiene una visión que la tenemos muchos, de tener un mundo cada vez mejor, más justo, sin pobreza, y la misión es educar y fortalecer esa capacidad de profesionales para que se enfrenten a esos desafíos del agua, y la ambición es tener un mundo mejor y poder llegar a marcar como hechos todos los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias y paso mi palabra a Gabriela. Como María Laura bien lo explicó, al principio este instituto estaba enfocado únicamente a la ingeniería hidráulica, pero después se fueron dando cuenta
de que era muy importante que no solo eran cuestiones técnicas, sino que también cómo involucramos a las partes más sociales, partes de gobernanza, de políticas, abogados, abogadas, científicas sociales, antropólogas, filósofos, psicólogas, etcétera. Entonces, en mi departamento nos encontramos todos los, digamos, todas las personas que están interesadas de alguna u otra manera más en entender el agua desde una perspectiva más social. Entonces, ahora quiero comentarles cómo hemos entendido nosotros o cómo hemos tratado de definir y entender y explicar la gobernanza del agua para entender un poco lo que, bueno, Juan Carlos también explicó, un poco de la crisis, de los usos, del problema de que tenemos un recurso que es finito, pero sin embargo los usos son infinitos y las demandas son infinitas y queremos seguir creciendo y queremos seguir que haya producción de energía y producción de crecimiento económico, crecimiento de todo, pero con recursos limitados. Entonces, por supuesto, eso va a crear muchas complejidades. Entonces, un poco de eso es lo que les voy a contar en esta breve presentación. Entonces, vamos a hablar del concepto de gobernanza, de la importancia y de las complejidades. Entonces, solo un muy breve, decir que la demanda del agua, como brevemente mencioné, está aumentando. Cada vez aumentamos, cada vez consumimos más agua. Es estimado que alrededor de un 1% al año está aumentando el ingreso, el uso del agua. Y sin embargo, como también lo dije, la cantidad de agua que tenemos es la misma. Entonces seguimos utilizando más y más agua, pero no tenemos más agua. Todavía no hemos inventado cómo crear en un laboratorio agua. Han habido experimentos para eso, se ha intentado, pero todavía no lo hemos logrado. Entonces tenemos este recurso limitado, pero sin embargo cada año usamos más agua para muchos diferentes usos. Después, otro problema que tenemos es la contaminación global. Ha aumentado. Ahí yo lo ilustré con una de esas fotografías, cómo hemos convertido muchos ríos y muchos lagos básicamente en basureros a cielo abierto, y eso ha pasado principalmente en África, en Asia y en América Latina. También hay otros ejemplos, como acá en Holanda o en Bélgica, en Suiza, donde más bien el estado de los recursos es cierto que ha mejorado gracias a diferentes tecnologías. Se han podido recuperar ríos, inclusive hay un ejemplo de un lago en Suiza, donde ahora ya no había salmones y ahora están volviendo. Entonces ellos también estaban como algo positivo, digamos que también existen experiencias, pero podemos decir que en general, y como me quiero enfocar también en América Latina, en el caso de América Latina, todavía estamos con un problema de contaminación que sigue empeorando. Después también tenemos el cambio climático, que esto es global, y ahí sí tenemos que está afectando y está aumentando drásticamente los problemas que tenemos debido al cambio climático. Me refiero específicamente a sequías, a incendios forestales, a inundaciones. Cada vez tenemos estos eventos más frecuentes en más países alrededor del mundo. Es muy común ahora, si vemos las noticias, incendios forestales en Estados Unidos, incendios forestales en Australia, incendios forestales en toda Europa, y al mismo tiempo, mientras eso ocurre, vemos inundaciones en otros países, en el centro, no sé, en inundaciones en India, en Malasia. Cada vez son más y más comunes y pasan al mismo tiempo, y es una preocupación que tenemos, y tenemos que pensar también cómo hacemos para lidiar con estas cosas y con estos efectos del cambio climático. Y después otra cosa, otro aspecto importante que quiero mencionar en los retos es la infraestructura. Como decía también antes, en algunos casos en Europa, por ejemplo, que mencionaba en Suiza o en Bélgica o en Holanda, la tecnología ha permitido que se mejore la calidad de los cuerpos de agua como ríos o lagos. Sin embargo,
otra vez volvemos al mismo problema, que esto está concentrado en algunos países del norte y del norte global, y siguen siendo limitados en otros muchos países del sur global, en África, en Asia, en América Latina. Entonces, estas tecnologías y estos monitoreos todavía siguen siendo limitados, entonces no podemos o no contamos con esta tecnología para tratar de mejorar las situaciones por ejemplo, contaminación que existen en algunos cuerpos de agua. Entonces, entendiendo toda esta complejidad y todas estas problemáticas y también los instrumentos que tenemos, que hemos empezado a usar como sociedades para mejorar o para tratar de atender estos problemas, en todo eso nos viene la idea, bueno, ¿cómo dirigimos nuestra atención a todos estos problemas? ¿Cómo hacemos para estar cada vez mejor? ¿Cómo hacemos para gobernar nuestros cuerpos de agua mejor, nuestros ríos, nuestras aguas, tratar de limpiarlos, tratar de revertir los daños que existen y principalmente parar la contaminación y parar el uso excesivo de todos estos recursos? Entonces, cuando pensamos en todo esto, se nos viene el gran tema o el gran concepto de gobernanza del agua. Entonces, yo primero, para entender ese concepto, quiero decir que este concepto empezó a usarse o empezó a ponerse de moda, digamos, en los años 90, y empezó como un concepto bastante usado mayoritariamente como una prescripción normativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que era diseñado como la gobernanza como lo que debería de ser. Entonces decían, bueno, la gobernanza tiene que ser que incluyan a todos los actores involucrados en el agua, tiene que ser democrático, tiene que ser participativo, tiene que involucrar a todos, pero muy poco se decía de qué es realmente, cómo funciona esta gobernanza en la práctica. Entonces, estos conceptos normativos, como decía, nos ayudaban empezaron a crearse para ayudar a diseñar arreglos institucionales, organizacionales o financieros para tomar decisiones relacionadas con el agua, que tenía que ver con el uso, con regular, con marcos normativos, con políticas. Pero, como dije anteriormente, estas precisiones eran muchas normativas de cómo debería de ser y poniendo muy poca atención qué es lo que realmente estaba pasando. Entonces, todas estas prescripciones normativas o conceptos que definen la gobernanza están muy basados en conceptos ideológicos en los que diferentes sociedades o diferentes países deberían de ser, como decía antes, que fuera participativo, que fuera democrático, pero no nos daban muchos insumos de cómo debería de funcionar esta gobernanza en la práctica. No nos proporcionaban, estos conceptos no nos proporcionaban un entendimiento empírico de la problemática del agua. Y nos decía muy poco de que la gobernanza en la práctica es desordenada, es conflictiva, que no siempre existen estos procesos participativos que se decía que se tenía que haber, que no existían muchos principios que se decían que tenía que haber. Entonces, todas estas descripciones, todas estas definiciones normativas no estaban totalmente compaginadas o no estaban de la mano con lo que estaba pasando en la práctica. Entonces había muchos problemas para entender realmente qué era la gobernanza. Entonces, desde IH, en el departamento donde yo estoy trabajando, que es el Water Governance, el Departamento de Gobernanza de Aguas, creamos o tratamos de entender o nos dedicamos a pensar, ok, ¿cómo podemos presentar una perspectiva diferente a este concepto de gobernanza, pero que nos explique más qué es lo que está pasando en diferentes lugares y entender la gobernanza también como algo contextual y no como algo que debe ser algo normativo que se aplica como un principio universal en todos los países del mundo, porque los contextos son totalmente diferentes, las problemáticas son diferentes, aunque
también como lo mencioné, hay problemas comunes como la contaminación o el cambio climático, pero sin embargo hay mucho que es contextual, que depende del contexto donde queramos entender la gobernanza. Entonces, eh, nos pusimos con la tarea de definir, ok, reentendamos o repensemos gobernanza juntos. Entonces, creamos esta definición de las prácticas de coordinación y toma de decisiones de diferentes actores sobre las disputas de distribuciones de agua. Entonces, solo para explicarles un poquito qué quiero decir con esto y por qué creo o por qué creemos que esto nos ayuda a entender mejor la problemática que tenemos con el agua y también cómo podemos hacer para mejorar ciertos problemas o ciertos problemas locales o nacionales. La primera, el primer concepto de esta definición que vale la pena resaltar es el concepto de prácticas. Entonces, con esto lo que queremos decir es que estábamos interesados en entender qué es lo que está pasando, cómo en los diferentes países o en las diferentes regiones o en los diferentes lugares está pasando, qué es lo que la gente hace relacionado al agua, cómo la usa, cuánto usa, qué se está contaminando, qué la está contaminando, por qué se está contaminando, qué es lo que está pasando y por qué la gente hace lo que hace. Y esto es muy importante porque a veces también existen ideas de que hay mucha gente que usa mal el agua porque no le interesa, pero cuando uno hace un acercamiento tal vez un poco más consciente, hay mucha gente que hace lo que puede. No es que no lo hace porque no quiere, sino porque no tiene otras herramientas. Entonces, por ejemplo, encontramos muchos lugares, para ilustrar lo que estoy haciendo, muchos lugares, porque para entender esto quisimos hacer diferentes estudios empíricos en diferentes partes del mundo. Entonces estábamos tratando de entender, ok, en esta comunidad, ¿por qué hay una sobreexplotación del agua, por ejemplo? Entonces nos dimos cuenta de que la explotación había porque de ahí la gente ocupaba agua para sobrevivir, para necesidades, para consumo humano, pero también para irrigación, porque toda la gente eran agricultores, necesitaban agua. Entonces, obviamente había una explotación de agua, pero nadie sabía realmente cómo estaba afectando el uso que ellos estaban haciendo, que ellos y ellas estaban haciendo al acuífero. Entonces, muchas veces hay que entender que la gente hace muchas cosas no sabiendo las consecuencias de lo que sus actos de lo que los actos que ellos hacen, las consecuencias que estos tienen. Entonces es importante entender eso y tratar de ver, ok, cómo se puede coordinar en niveles más locales y ahí el importante trabajo también del gobierno, cómo coordinar con estas personas que están digamos, en la práctica usando el agua, cómo mejorar estas prácticas de uso del agua. Después, el otro tema que también creemos que es indispensable son las disputas. En todos los lugares a donde nosotros tratamos de entender esta definición de qué es gobernanza y entender estas prácticas, pudimos ver que era importante reconocer que todas las decisiones que se toman alrededor del agua son decisiones, o la mayoría son decisiones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se invierte en infraestructura, entonces si hay muchas personas que no tienen agua, ¿cómo decide el gobierno a quién en esta nueva infraestructura que se hace, este dinero que se dedica, esta infraestructura, a dónde va a llevar el agua y a quién se la va a llevar? Porque eso también quiere decir que si esta agua se toma el agua, se usa el agua, se hace la infraestructura y se lleva a un lugar, no se está llevando a otro lugar. Entonces, todas estas son lo que queremos decir con disputas, que el agua no está llegando en todos los casos a todos los lugares que tiene que ir, porque siempre hay que tomar decisiones, se hace esto primero o se hace el otro, porque siempre los recursos económicos para hacer infraestructura son limitados y no, y en muchos casos hace falta capacidad técnica, capacidad económica. Entonces, siempre es estas decisiones de a dónde va el agua y para quién se lleva agua y para quién no, están también
siendo una parte clave, una parte fundamental de este concepto de gobernanza. Y finalmente el otro concepto que queremos resaltar es el de distribuciones. Y esto viene muy relacionado con lo que acabo de decir anteriormente de las disputas. Y esto lo que hace es resaltar la atención de que las decisiones, todas las decisiones que se toman son decisiones políticas, y ahí es donde se dice, ok, ¿para dónde se lleva el agua? ¿A quién se lleva el agua? ¿A quién no se le lleva el agua? O cuando el agua, por ejemplo, está contaminada, entonces, ¿quién se lleva, quién tiene esta agua contaminada y quién no tiene el agua contaminada o en una calidad mejor que, que no cumple los estándares necesarios, por ejemplo, para consumo humano? Entonces, con estas distribuciones también nos cuestionamos preguntas como, ¿existe una distribución equitativa del agua? ¿Y quién tiene los riesgos de que el agua llegue contaminada o que el agua no llegue contaminada? Entonces, con estos tres conceptos de prácticas, disputas y distribuciones, nosotros empezamos a tratar de definir mejor este concepto de gobernanza, pensando que si nos enfocamos en estas tres palabras o en estos tres conceptos fundamentales, vamos a poder repensar y reentender cómo podemos solucionar o tratar de solucionar muchos de los problemas que existen en este momento de, como decía antes, de distribución del agua, de calidad de agua, de acceso al agua, y ver cómo podemos mejorar esta necesidad de agua para que todo el mundo tenga agua en calidad y en cantidad suficientes. Entonces, como para, bueno, otro concepto, otra idea muy importante que nosotros hemos venido trabajando es cuando hablamos de este tema de la crisis del agua, es muy importante resaltar que si bien es cierto, existe un tema de disponibilidad absoluta del agua y en muchos lugares puede ser que se perciba la escasez de recursos o que de verdad exista una escasez de recursos. Muchas veces o la mayoría de veces lo que hemos visto es que la crisis viene más relacionada con el tema de la gobernanza. No, lo que quiero decir es no propiamente por la escasez de agua, sino más bien por una distribución desigual del agua. Entonces, es esta definición de unos autores también holandeses, con lo que ellos lo sintetizan, es decir, que esta crisis del agua, que el principal problema cuando hablamos de la crisis del agua no es la escasez absoluta del agua, sino es más bien un problema de distribución desigual del agua disponible. Entonces, esto resume un poco lo que decía yo anteriormente de las diferentes problemáticas que tenemos en torno al agua. Y ahora quiero ilustrar con dos ejemplos de Costa Rica. Yo originalmente soy de Costa Rica, y cuando hice mi doctorado en temas de gobernanza del agua, trabajé mucho haciendo trabajo de campo y tratando de entender exactamente este concepto, cómo se gobierna en la práctica el recurso hídrico. Entonces, solo para dar una idea, uno de los casos que yo estudié en detalle fueron las comunidades costeras en el Pacífico Norte del país, que es una zona preciosa, es una zona, como lo pueden ver en la fotografía, de playas con arena blanca, el agua color turquesa, es precioso, pero esa belleza también le ha causado ciertos problemas, porque lo que se ha venido es un turismo y un desarrollo inmobiliario sin ningún plan de sustentabilidad para la zona. Entonces, en los últimos 20 años ha habido un crecimiento desordenado de hoteles, de desarrollos inmobiliarios, sin cuestionarse un poco, ok, la vulnerabilidad de la zona, porque es una zona bastante seca, una zona que está siendo afectada por el cambio climático más que ninguna otra zona dentro del país, y también por la habilidad del recurso hídrico.
hay estudios, se han hecho estudios recientemente y se dice, bueno, la cantidad de agua que hay es tal y no podemos seguir creciendo y seguir creciendo y si se sigue creciendo tenemos que hacerlo de alguna manera un poco más, sí, enmarcado dentro de un plan de sustentabilidad. Entonces, ahora es muy común encontrar intrusión salina en todos los acuíferos, que eso ha acarreado que muchas de las comunidades no tengan acceso a agua en buena calidad. También toda la, como es una zona también muy, muy frágil, se ha visto afectada por destrucción de manglares, por crear más hoteles y construir más desarrollos inmobiliarios. Han creado mucha erosión porque hay muchas montañas y muchas colinas en esa área, entonces están haciendo hoteles también sin planificación, que fue otra palabra que mencionó Juan Carlos. Entonces la planificación ahí ha sido bastante pobre y lo que ha acarreado es que ahora muchas de estas comunidades pues no tengan agua para sus necesidades básicas. Sin embargo, a la par de eso, podemos ver a los hoteles como la foto lo enseña ahí, con las piscinas, con las canchas de golf, con los jacuzzis. Entonces, esto nos evidencia que este problema de crisis del agua es más que toda una crisis de gobernanza, porque existen estas disputas que para dónde va el agua, si para la comunidad o para este desarrollo inmobiliario, y quién tiene agua y quién no. Y es muy triste cuando uno va a esa zona y habla con las personas de la comunidad, que le digan a uno como, bueno, nosotros ahora abrimos el tubo y no nos sale agua, pero las canchas de golf están siempre verdes. Entonces uno también se cuestiona como, bueno, aquí está pasando algo mal, tenemos que pensar en cómo mejorar la gobernanza aquí, cómo tratar de solucionar estas disputas que hay por el agua, tratar de hacer una mejor distribución del agua y tratar de que haya un desarrollo que esté más de acuerdo con las características de la zona, que es una zona seca, que es una zona vulnerable, y que las comunidades que están ahí, que tradicionalmente habían tenido, no sé, diferentes cultivos o ganadería, que puedan seguir también con estas actividades, porque ahora con la escasez de recursos, pues obviamente es una lucha para ellas tratar de seguir con muchas de esas actividades, porque todo requiere agua y hay un problema muy grande con el acceso. El otro Exacto. caso que tenemos, la otra problemática, que es también algo que Juan Carlos había mencionado, que es el tema de químicos y la contaminación de agua. Entonces, en estas comunidades, que son comunidades en todo el país, en la zona norte, específicamente en la zona sur y en la zona caribe, donde se ha desarrollado el cultivo de la piña, que Costa Rica ahora se convirtió en el primer exportador de piña. Entonces, este crecimiento también ha sido sin planificación y ha ocasionado muchos problemas de deforestación y contaminación de aguas. Entonces, aquí también se evidencia lo mismo que venía mencionando antes, que es esta crisis de la gobernanza y las disputas de a dónde va el agua contaminada, porque al final hay agua contaminada, pero sin embargo hay gente que sigue teniendo agua en buena calidad, pero muchas personas, la única agua que tienen disponible es esta agua contaminada. Entonces, otra vez, pensar en cómo hacemos para repensar y replanificar esta gobernanza que estamos haciendo de los recursos hídricos. Y ya está para esta última slide, solo para concluir, que es importante por eso, para entender todas estas complejidades, entender la gobernanza desde las prácticas y no de estas definiciones normativas que nos dicen esto es lo que hay que hacer, porque al final es muy, muy diferente de lo que realmente está pasando. Y que cuando hablamos de gobernanza tenemos siempre que tener en mente las disputas por acceso, porque es un recurso limitado, son muchos usos, muchos usuarios, y tenemos que mejorar la distribución y, y la calidad de cómo le llega esta agua a todas estas personas. Y sí, conectar la gobernanza con la problemática y con las complejidades
para saber que sí, que estamos ante un tema que es lejos, lejano de ser algo simple. Entonces, cuando señalamos todas estas complejidades, nos da una idea bueno, cómo podemos empezar a abordar este tema y a tratar sí, de trabajarlo juntos. Y yo creo que en esto las mujeres han sido fundamentales. No quiero entrar en detalle en eso, pero en los dos casos que mencioné, cuando la problemática del agua aumentó y la comunidad, las diferentes comunidades estaban viéndose afectadas por la cantidad o la calidad del agua, los grupos que estaban liderando las luchas de demanda por una mejor gobernanza, una mejor distribución del agua, todos eran liderados por mujeres. Y con esto termino.